Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Continuamos con la serie de la dieta 3x1. Soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Explicaba en el episodio anterior que la dieta 3x1 es un sistema de alimentación, un plan de alimentación, que es básicamente un estilo de vida. No es una dieta porque uno come de todo, pero básicamente se le llama dieta para que el público nos pueda entender. Estamos hablando de los alimentos que uno ingiere y de cómo uno los proporciona de forma de poder adelgazar y de forma de poder controlar la diabetes, ¿no? Fíjense, la tabla que usamos para catalogar los alimentos los catalogamos en tipo A. Los A son los alimentos que adelgazan o los alimentos que son amigos del control de la diabetes, que ambos tienen la propiedad de que son alimentos que producen poca glucosa y poca insulina, porque eso es lo que engorda, la glucosa y la insulina, ¿no? Los E son los alimentos que son los que engordan, E de que engordan o E de que son enemigos del control de la diabetes, que son alimentos que producen exceso de insulina, ¿no? Y exceso de glucosa, ¿no? Entonces la dieta 3x1 es un concepto donde nosotros reducimos a no más de una cuarta parte, por eso se llama 3x1, 3 partes de los alimentos tipo A por una parte de los alimentos tipo E. Entonces les voy a enseñar acá unos ejemplos de desayuno, ¿no? Porque quiero también que pueda usted aplicar la dieta 3x1 a un desayuno. Básicamente, si usted hace 3 buenos platos de alimentos 3 veces al día, usted no tiene que pasar todo el día comiendo. Por ahí hablan de que una persona debe, para adelgazar, comer 5 o 6 veces, 6 o 7 comidas pequeñas al día. Pero el cuerpo humano, señores, no está hecho para estar todo el día comiendo como si usted fuera una vaca pastando. Usted no es una vaca pastando. El cuerpo, si usted come bien, un buen desayuno, pues eso le va a durar 5 horas sin problema. Luego viene el almuerzo, que en México le llaman la comida, ¿no? Una buena comida le va a durar hasta la cena. Así que básicamente 3 comidas al día que usted haga bien hechas, bien proporcionadas, usted no va a tener hambre, usted adelgaza, usted controla la diabetes sin ningún tipo de problema. Y si le está dando hambre entre comidas, lo que pasa es que está comiendo o demasiado carbohidrato o no está comiendo suficiente proteína. Porque tanto la proteína como la grasa le quita el hambre y le extiende el tiempo sin usted deseos de comer, ¿no? Ahora, cuando usted come un poco más de la cuenta de pan o de arroz o de tortilla mexicana con maíz y demás, pues usted le va a dar hambre, ¿no? Así que básicamente la clave de que uno pueda comer bien es hacerlo a base del estilo de la dieta 3x1. Ahora les voy a enseñar entre los A y los E, los que adelgazan y los que engordan, los que son amigos, los que son enemigos del control de la diabetes. Les voy a dar unos ejemplos aquí para el desayuno. O sea, que si usted empieza bien el día, dicen y se explica en el libro Poder del Metabolismo que la comida más importante del día es el desayuno. Si usted empieza bien el día, usted tiene el día gano. Si lo empieza mal, se fuñó. Tiene que empezar bien el día. El desayuno es la comida más importante del día. De hecho, se llama desayuno porque usted está rompiendo el ayuno de las 7 o 8 horas que usted durmió, ¿no? Así que es la comida más importante. Fíjense, vamos a ver unos ejemplos acá. Fíjense, acá está viendo, por ejemplo, un desayuno. Sería, digamos, una tortilla de huevo, un omelette. Nosotros acá en Puerto Rico le decimos tortilla porque viene del español de torta de huevos, ¿no? Acá se usa la palabra tortilla. En México sería un omelette. En otros países también sería omelette, ¿no? Una tortilla de huevos o un omelette con queso y espinaca, ¿no? Eso es un A, porque como es huevo y es la hoja de la espinaca, esos son alimentos que caen dentro del grupo de los A. Son alimentos que producen poca glucosa y producen poca insulina. Y ahí lo combinamos con un café con leche de almendra. Fíjense que no estoy poniendo leche de vaca. La leche de almendra, que es una leche que uno la puede preparar hasta en la casa, uno de los episodios les voy a traer cómo preparar la propia leche de almendra en su casa, ¿no? La leche de almendra usted la prepara y la ventaja que tiene es que es muy baja en carbohidratos. Sabe casi bien parecida a la leche de vaca, pero no tiene la lactosa ni tiene nada de la leche de vaca que le hace daño, ¿no? De hecho, yo he visto, la experiencia ha sido, y así lo explico en el libro Poder del Metabolismo, que los que quieren adelgazar se les hace muy difícil cuando toman leche. Y los diabéticos, la leche para los diabéticos es mortal. No importa si es baja en grasa, a usted no le conviene la leche. Porque lo que le engorda de la leche es la lactosa. Y no se vaya usted a creer que porque va a comprar leche deslactosada, usted se va a salvar del asunto. Porque la leche deslactosada lo que pasa es que le echan una enzima para que usted la pueda digerir, pero como quiera le engorda. Porque lo que le engorda es ese azúcar que contiene, ¿no? Entonces, fíjense, esa tortilla o omelette con queso y espinaca, con un café con leche y almendra, estas 3/4 partes del plato son alimentos tipo A. Y entonces aquí lo combina con una rebanada de pan integral alto en fibra, ¿no? Y eso sería su cuarta parte, ¿no? Ahí tienes un 3x1 perfecto, ¿no?
Aquí tiene un ejemplo de un revoltillo o huevos revueltos, como llaman en México, de huevos con vegetales, ¿no? Y lo combina con un yogur sin azúcar, con fresas naturales. La fresa es una de las frutas de más bajo contenido de fructosa, por lo tanto es muy recomendable para las personas que quieren adelgazar. La fresa, la manzana verde, sobre todo, son bajas en fructosa, ¿no? Los otros, como el mango o mango, la piña, el plátano o banana o guineo, como decimos nosotros en Puerto Rico, son muy altos, ¿no? Esos serían unos alimentos tipo E. Pero digamos, en este plato usted ve ese revoltillo, huevos revueltos, con vegetales y el yogur con fresa, todo eso cae en la A, ¿no? Que son alimentos que adelgazan, o alimentos que son amigos del control de la diabetes. Lo combina con un cuarto de taza de avena casera con canela y ahí tienes un desayuno espectacular al estilo dieta 3x1, ¿no? Veas otro ejemplo aquí donde tiene una tortilla de huevos con queso. No, me fui para... Fíjese, nadie dice que usted tiene que estar desayunando con huevo nada más. O sea, usted puede romper con el esquema y desayunarse una longaniza. Una longaniza es un tipo de embutido que si fuera para alguien que tiene un sistema nervioso excitado, pues no va a usar carne de res, ni chorizo, ni de cerdo. Y acá se consigue, por ejemplo, un embutido que nosotros llamamos longaniza de pollo, que es sabrosa, y se puede hacer al horno, a la parrilla, y entonces uno lo puede combinar con un café con leche de almendra o café negro, ¿verdad? Y ahí pones también media papa asada con queso derretido, que lo puedo usar por la mañana para desayuno, no tiene problema. Nadie escribió en piedra o en mármol que usted tenía que desayunar con huevos. Usted puede desayunar con lo que usted quiera. De hecho, yo conozco gente que yo mismo a veces me levanto y me dan ganas de comer un buen pedazo de carne con ensalada para desayuno. Y me lo como, porque ningún sitio está escrito que tiene que ser huevos, ¿no? Ni avena. Así que ahí tiene un buen ejemplo, ¿no? Entonces, ese no era. Ok, acá, vean. Entonces, fíjense, unos huevos duros con aceite de oliva y comino al gusto, ¿no? Con su café de leche con almendras y una galleta integral con mantequilla, ¿no? Y aquí tiene un 3x1 para el desayuno, tremendo desayuno. O inclusive usted puede tomarse una batida de proteína de whey. Whey es no del whey ese que dicen en México, sino que whey quiere decir algo, ¿verdad? Terrible, ¿verdad? No se debe decir eso. Jorge, pues excúsame. Saluda a la gente. Ok, muy bien, ok, está ahí. Es que Jorge a veces no me puede controlar a tiempo y a veces se me duerme. Bueno, anyway, la batida de suero de leche, ¿no? Que en inglés se llama whey y no es el whey de México, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Con leche con almendra y un plato pequeño con manzanas con canela. La manzana, si es la manzana roja, le va a caer dentro de los ¿me sigue? Si es la verde, no. Así que ahí tienes algunos ejemplos de que usted puede utilizar su dieta 3x1 para desayunar. Que tenga usted un buen desayuno y esto se lo comparto, pues, porque la verdad siempre triunfa.